Que la paz del Señor Jesús sea con todos mis amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos por acá con esta cartilla de introducción a la Biblia. Hoy nos toca el capítulo 2. Y el tema de hoy va a ser cómo fue inspirada y revelada la Biblia. Ese va a ser el tema de hoy. Y bueno, vamos a mirar Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Allí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Allí no solo dice que una parte es inspirada por Dios. Dice toda la escritura. En la traducción lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. No cabe duda que la Biblia por sí misma afirma que cada palabra en cada parte de la Biblia fue inspirada por Dios. El apóstol Pablo, escritor de gran parte del Nuevo Testamento, afirma que él, cuando habló, lo hizo fue inspirado por Dios. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 13 dice: cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. Y luego el apóstol Pedro también dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está en Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21. Pero, ¿qué significa inspiración? La inspiración es más que un ingenio humano. Con frecuencia se oye hablar de la inspiración de poetas y de escritores, pero ellos no fueron inspirados. Lo que ellos tenían era talento e ingenio humano. La inspiración divina solo se halla en la Biblia. La Biblia es mucho más que el producto del ingenio humano. Y esto es lo que la hace diferente a los demás escritos en el mundo. La traducción bíblica Junem de la Septuaginta dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, dice allí: toda escritura, note ese término, toda escritura por Dios inspirada. Cuando dice toda escritura por Dios inspirada, esto quiere decir que aunque hay muchas escrituras y libros escritos en el mundo, sin embargo, no todos son inspirados por Dios como lo es la Biblia. Inspiración significa exhalado por Dios. El soplo divino fue comunicado al mundo por un humano escogido, llamado profeta, apóstol, salmista. También hubieron reyes que fueron inspirados. Moisés fue inspirado, entre otros. Ellos escribieron lo que el Espíritu Santo les dio para escribir. La Biblia Peshitta, en 2 de Timoteo 3:16, que es el texto que nos ocupa y que estamos usando como base para este capítulo de la cartilla Introducción a la Biblia, en la Biblia Peshitta dice: toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu. Hermosa esa versión como dice.
toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en justicia. Note cómo dice toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu. Esto de que ha sido escrita por el Espíritu lo dice no porque el Espíritu Santo haya escrito la Biblia, sino que lo dice al hecho de que Él fue quien la inspiró. No se puede explicar a fondo la manera en que el Espíritu Santo capacitaba al escritor para que cumpliera esta misión tan hermosa. Sin embargo, creemos en el hecho de la inspiración divina tal como leímos en 2 de Pedro 1:21, donde dice: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la Biblia hay numerosos ejemplos de hombres de Dios que escribieron el momento exacto cuando Dios los inspiró y les dio el mandato de escribir muchos de los escritos bíblicos que ahora disfrutamos y podemos gozar. Miremos uno de estos ejemplos. En Jeremías 30, versículo 2 dice: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, o sea, te he inspirado. En Éxodo 34:27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Isaías 30, versículo 8 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Y miren la orden de Dios: y regístrala en un libro, el cual es el libro del profeta Isaías, para que quede hasta el día postrero, nuestros días, eternamente y para siempre. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, versículo 8, versículo 12 y versículo 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en. Estos son ejemplos bíblicos que quedan registrados en las páginas de este libro sagrado, momentos en que Dios inspiró su palabra y ellos copiaron ese momento tan maravilloso. Esta inspiración trajo al hombre grandes revelaciones de parte de Dios, cosas ocultas desde antes de la creación, pero reveladas en los últimos días. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 y versículo 10 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando dice Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, está hablando de que a través de la inspiración fue que llegó la revelación. Revelación es la comunicación por parte de Dios al hombre de verdades conocidas solo por el Altísimo. Algo que anteriormente era desconocido para el hombre y que éste nunca podría haber indagado o descubierto por su propia cuenta o inteligencia. La revelación más grande de Dios para el hombre en la historia
y el enfoque principal de toda la Biblia, esa revelación es que Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo para salvar al hombre. Esa es la revelación más grande de este libro maravilloso. San Juan 14, versículo 7 al versículo 9 dice: si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora. Y mire cómo dice en esta versión Dios habla hoy. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. El versículo 8 dice que Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. En el versículo 9 Jesús le contestó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego San Juan capítulo 1 versículo 18 dice, a manera de contexto de este pasaje que estamos leyendo del mismo San Juan 14, 7 al 9, San Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, sea Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué le ha dado a conocer? Por eso le dice a Felipe y a los discípulos que al verlo a Él, están viendo al Padre. Y lo están viendo porque Romanos 9:5 dice: en cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Luego 1 Timoteo 3:16 habla de este misterio revelado, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Hebreos 2:14 dice el propósito de por qué Dios se manifestó en carne. Hebreos 2:14 y versículo 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, según estos textos bíblicos, se ve claramente que Dios, al inspirar a estos santos hombres para escribir este libro sagrado, en esa inspiración llegó la revelación de que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús para, como dice Hebreos, por medio de su muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esa es la revelación más grande en toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento mostró la sombra de este plan secreto de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento este plan secreto ha sido manifestado y revelado en la persona de Jesús. Y toda la inspiración bíblica tiene como enfoque principal esta obra magnífica de nuestro Dios. Cuando Dios viene a la tierra en la persona de Jesús, porque eso es lo que dice Romanos 9:5, en cuanto al humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y San Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego San Juan 1:1 dice: y el verbo era Dios. Lo que está diciendo San Juan es que el verbo, que es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesús.
Y ya estando en la persona de Jesús, dio muchas más revelaciones de su voluntad. Nos revela su naturaleza, nos revela su voluntad, nos revela el camino de salvación. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él está ahí revelando el camino de salvación y también revela los requisitos para la vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, amigos de Entendiendo la Biblia, podemos concluir este capítulo 2 de esta cartilla diciendo que la inspiración es el poder de Dios que obra en el mensajero y lo hace infalible en la comunicación de la verdad. Y se habla o se escribe de parte de Dios. David dijo, el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Esto está en 2 de Samuel, versículo 2 del capítulo 23. Y la revelación entonces es el poder del Espíritu Santo que vivifica la mente humana para comprender la verdad ya revelada. Nos abre los ojos, nos quita el velo, como dice el apóstol. Mas cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Y cuando se cae ese velo, Él nos enseña el camino verdadero a seguir. En el próximo capítulo de Entendiendo la Biblia, el capítulo 3, vamos entonces a estar viendo lo que son evidencias de inspiración. Recuerde que usted puede recibir estas cartillas y este estudio a través del grupo de WhatsApp. Le das entrar al link que estamos dando en la descripción del video, y también puede visitarnos en nuestra página de Facebook. Comparte estas enseñanzas para que alcancemos y seamos de bendición para muchas personas más. Que la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Bendiciones.